Ítem. SCP-S-023. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. La sala de contención de SCP-S-023 debe estar sellada en todo momento, su apertura debe ser autorizada en conjunto por el jefe de seguridad del sitio Biscay-04, la doctora Santana y el administrador del sitio. La apertura periódica de la sala de contención para el cumplimiento del protocolo Charlie 8 debe ser monitoreada cuidadosamente por el personal de seguridad del sitio, estando apostados no menos de 12 guardias armados listos para una eventualidad. La sala de contención de SCP-S-023 consistirá en una habitación de 10 por 10 metros con una altura de 4 metros del techo. Los muros estarán hechos de 30 centímetros de concreto reforzado, seguidos por una placa de 15 centímetros de titanio, con más concreto de base. La sala debe estar ubicada en el último nivel del sitio Biscay-04, ninguna estructura debe construirse bajo la misma. La puerta consistirá de una serie de 3 esclusas, creando 2 compartimientos bloqueados por puertas reforzadas de titanio. El primer compartimiento, interno, estará equipado para disparar poderosos somníferos. El segundo, externo, estará equipado con un incinerador clase 3 capaz de alcanzar los 2500 grados centígrados. SCP-S-023-1 deberá ser contenido en un bloque de concreto con aislamiento antirradiación de 10 por 10 por 3 metros. Todos los controles para el manejo de materiales radioactivos han de ser aplicados en los estudios, experimentación y revisión de SCP-S-023. El personal de investigación debe de usar trajes antirradiación de clase 3 y deben de ser tratados con procedimientos de contención de materiales radioactivos. SCP-S-023-2 no requiere de procedimientos de contención, pues su cuerpo sufrió los daños de la descomposición natural tras, censurado, meses de contención. Los remanentes de su cuerpo fueron incinerados y las cenizas dispuestas según lo establecido en el protocolo sobre entidades biopeligrosas. De acuerdo con lo establecido en el protocolo Charlie 8, un aproximado de 6 a 9 sujetos de clase D deben ser transportados a Biscay-04 e introducidos diariamente a la cámara de contención de SCP-S-023 a partir del 21 de cada mes. La limpieza de la cámara se realizará después del vencimiento del período predatorio de S-023, usando somníferos en la cámara para dejar inconsciente al espécimen solo de ser necesario. Aunque la criatura no sea hostil fuera del período predatorio, llegando incluso a mostrarse amistosa, se recomienda encarecidamente al personal a no interactuar con la criatura más de lo que sea necesario. Cualquier involucrado en el programa de contención de SCP-S-023 que sea escuchado refiriéndose al mismo mediante cualquier otro término además de los comúnmente utilizados por la Fundación, debe ser puesto bajo vigilancia estricta. Cualquier muestra de apego sentimental manifestada debe ser corregida con las medidas necesarias. Se autoriza la terminación del personal. En el caso fortuito de una brecha de contención de SCP-S-023, el uso de armas de fuego como contramedida no es aconsejado, pues han demostrado ser ineficaces en lo que respecta al daño infligido. Sin embargo, el sonido de sus detonaciones resulta una efectiva medida intimidatoria, que puede inmovilizarla, como se demostró en la contención inicial. La criatura responde a los sedantes como se esperaría de un espécimen de su tamaño, sin embargo, cualquier estímulo externo puede fácilmente regresar a SCP-S-023 a su estado de vigilia, desencadenando un período de agresión con una duración aproximada de 5 minutos, período tras del cual buscará refugio. En el caso de su celda de contención, se arrinconará, y continuará con su comportamiento dócil habitual. El fuego y componentes químicos corrosivos, paradójicamente, parecen ser los únicos elementos capaces de dejar fuera de combate a SCP-S-023 de manera efectiva, causando graves daños a su integridad corporal. Sin embargo, en el transcurso de pocas horas, el espécimen se regenerará completamente. Los especímenes de SCP-S-023-3 deben ser retirados de la sala e incinerados inmediatamente. Descripción.
SCP-S-023 es una entidad cuadrúpeda de 1.6 metros de altura, de contextura robusta y una tonalidad de piel marrón claro, extremadamente suave. El espécimen no posee globos oculares en ninguna parte de su anatomía, pero parece ser capaz de ver a sus víctimas. Esto se ha demostrado en su capacidad de identificar blancos e intrusos con facilidad, moviendo su cabeza en dirección al sujeto. Posee una boca larga, capaz de abrirse ampliamente, de manera similar a un espécimen de boa constrictor. Dientes afilados que inyectan una neurotoxina 10 veces más potente que el veneno de una Dendroaspis polylepis, o sea una mamba negra, se perfilan a lo largo de su boca. Sus extremidades demuestran rodillas opuestas, dándole un aspecto similar a un Canis lupus familiaris, o sea un perro doméstico, exceptuando características más definidas, a menudo calificadas de grotescas y atemorizantes por el personal. En las extremidades se perfilan garras retráctiles de 15 centímetros en promedio, de coloración negra, extremadamente afiladas y de un material similar al cartílago, pero 2 veces más fuerte y flexible. El espécimen presenta una secreción en su región genital que se da durante un período de 5 a 9 días, empezando los días 21 o 23 de cada mes. Cuando esté en el período de secreción, SCP-S-023 se comportará de manera extremadamente hostil, atacando a cualquier ser humano que entre en su celda de contención. Una vez la criatura detecta un intruso en su hábitat, se agazapará y emitirá gruñidos y aullidos a manera de amenaza. Al ver a su presa parpadear, la criatura se abalanzará contra el rostro de su víctima, colocando su área genital contra la boca del sujeto, derramando la secreción, identificada en diversos estudios como una forma exótica de ácido sulfúrico, dentro de su víctima, dejando incapacitado al sujeto en segundos. La secreción se expandirá por el cuerpo de la víctima, desintegrando todos los órganos internos, dejando solo la masa muscular y los huesos, los cuales pasarán a ser ingeridos por la criatura, la cual no ingiere la osamenta de su víctima, almacenando los huesos en pilas. Las conductas predatorias de la criatura se apaciguarán una vez terminados los días del ciclo. Fuera de los días del ciclo predatorio, la criatura se comportará de una manera generalmente pacífica, llegando a incluso juguetear con los miembros del personal de limpieza. La única falta a esta conducta se muestra cuando el personal de limpieza intenta llevarse los huesos, momento en el que la criatura procederá a atacar a todos los presentes en el hábitat. SCP-S-023-2 es un espécimen cuadrúpedo de 1.7 metros de alto, robusto y musculoso, con heridas y cicatrices a lo largo de su cuerpo y una piel de coloración marrón oscuro, de textura rugosa y áspera. SCP-S-023-2 fue encontrado sin vida dentro de SCP-S-023, se cree que fue asesinado por SCP-S-023, ya que en su interior no se encontraron órganos de ninguna clase, sin embargo se encontraron indicios de que en algún momento este espécimen los poseía. Esto puede deberse quizá a una conducta territorial o dominante entre los miembros de la especie. Considerando las correlaciones entre SCP-S-023, SCP-S-023-2 y las crías de SCP-S-023 puede determinarse de que en un punto dado los entes adultos de la especie pueden enfrentarse entre sí, en una lucha por el dominio de un territorio, facción o algún otro factor en juego. Se desconoce los alcances, métodos y amenazas a la seguridad que puedan representar estas conductas. SCP-S-023-2 posee un gran parecido con SCP-S-023, excepto porque parece ser macho, aunque teorías basadas en las autopsias más recientes indican que SCP-S-023 fue en algún momento un espécimen femenino, cambiando de sexo en algún punto de lo que se considera la vejez de la especie. Esta posibilidad ha puesto en alerta a la Fundación, pues el riesgo de que SCP-S-023 se convierta en algún momento en un espécimen macho, capaz de convertir otros seres vivos en instancias femeninas de SCP-S-023 representa una amenaza que podría escalar en escenarios CK o VK fin del mundo. La sangre de SCP-S-023-2 posee una gran cantidad de gametos masculinos exóticos, que poseen una gran resistencia ambiental y longevidad.
Cualquier contacto directo de los fluidos corporales de un ser vivo dado, humano o animal, ha demostrado ser capaz de transformar a ese ser en lo que se cree es un ente femenino joven de la especie de SCP-S023-2 y SCP-S023. Esto se maneja a nivel teórico, pues el personal de seguridad de Biscay 04, con la intención de evitar una brecha de contención, interrumpió el proceso de transformación terminando al sujeto, bajo el temor de que pudiera adquirir la resistencia y fortaleza de SCP-S023. SCP-S023-1 es un cilindro metálico, hecho de una aleación desconocida y que es, aparentemente, lo suficientemente resistente para el viaje espacial de larga distancia. El objeto es altamente radioactivo, y por ende ha de contenerse con medidas acordes a cualquier otro objeto de sus características. SCP-S023-1 parece haber estado dividido en 3 compartimientos, 2 en los extremos del cilindro y uno divisorio donde se encuentra la escotilla. Dadas las evidencias, esto pudo haber sido pensado por el fabricante para mantener alejados a los 2 especímenes el uno del otro, sabiendo que se atacarían entre sí. Aparte de su radioactividad e indestructibilidad aparente, SCP-S023 no representa ninguna otra amenaza, pues es un objeto inerte e inactivo. Debido a los sucesos registrados en el proceso de recuperación de los entes y objetos relacionados a SCP-S023, se sabe que fue en este cilindro que los especímenes de SCP-S023 y S023-1 llegaron a la Tierra. Gracias a los estudios conjuntos de SCP-S023, sus instancias de SCP-S023-3 y el espécimen de SCP-S023-2. Se ha determinado que SCP-S023 pertenece a una especie de origen extraterrestre, considerando las características del objeto en el que se estrelló en diciembre de 1998. Además de las radicales y considerables diferencias entre esta nueva especie y el resto de la biosfera terrestre. Debido a su alta letalidad, varios investigadores de la Fundación consideran que hayan sido creados artificialmente por una forma de inteligencia. Esta teoría es a la vez preocupante y descartada generalmente por la Fundación. Poco se sabe sobre esta especie, sin embargo, estudios han podido determinar que los individuos de la especie están sujetos a radicales cambios a lo largo de su vida, se desconoce la longevidad de la misma. Se cree que los individuos creados a partir de infección de otro ser vivo por parte de un macho de la especie se convertirán en un individuo joven y femenino capaz de reproducirse sin la necesidad del macho, pues almacena en su cuerpo los gametos masculinos del mismo. Se espera que en algún momento, en su vejez, 023 se convierta en un espécimen masculino. Se desconoce las implicaciones de tal hecho. Considerando el estado en el que se encontró a SCP-S023-2, se cree que en algún punto de su vida, los especímenes femeninos se tornarán hostiles hacia el macho existente. Se desconoce si esto se debe a razones territoriales, reproductivas o por dominación. Esta característica hostil no se presenta con las crías de la especie. La especie se reproduce de una manera por demás exótica. El macho de la especie buscará fecundar a algún ser vivo con sus gametos, dicho ser vivo de no ser terminado, se convertirá en un espécimen hembra de la especie. Las hembras poseen la capacidad de reproducirse cada mes, resultando en especímenes de SCP-S023-3. Se desconoce la resistencia física de los machos de la especie, pero las hembras poseen una resistencia y capacidad regenerativa extremadamente fuerte. SCP-S023-2 no se regeneró después de su incineración, sin embargo se desconoce si esto se debe a una debilidad física de los machos en la especie o al hecho de que el espécimen ya se encontraba muerto. Los especímenes de SCP-S023-3 no poseen las cualidades regenerativas de su progenitora, lo que los hace relativamente fáciles de terminar, pero su gran número es motivo de preocupación. Datos de recuperación. En diciembre de 1998, un objeto volador no identificado sobrevoló el territorio de la ciudad de Valencia, en una trayectoria sureste-noroeste.
originándose la señal de radar sobre el lago, censurado, lugar de contención de SCP-S, censurado. Personal de la Fundación advirtió de inmediato la vulneración a este espacio y movilizó especialistas de contención en el lugar en el que se aproximó la caída del objeto. Se encontró al objeto que sería etiquetado como SCP-S-023, denominado SCP-S-023-1, después de encontrar a SCP-S-023, considerando al objeto como meramente el método de transporte de la criatura, y dentro al espécimen de SCP-S-023-1, reetiquetado a SCP-S-023-2 tras su muerte. Fueron llevados al sitio Biscay 04 para su estudio y contención. Se aplicaron procedimientos de cuarentena y aislamiento, para asegurar la seguridad del contacto con los objetos. Toda información del incidente en la prensa fue censurada antes de su publicación. Los testigos fueron localizados y tratados con amnésicos clase B. Días después, se encontraron los cadáveres a medio ingerir de 2 toninas en las instalaciones del acuario de censurado. Los cuerpos presentaban graves heridas, signos de violencia continuada y la ausencia de todos los órganos internos. Automáticamente las autoridades del sitio Biscay 04 se adelantaron a los funcionarios del gobierno estatal, asegurando el área, los cuerpos, administrando amnésicos a los involucrados y censurando la prensa local. La autopsia reveló que ninguno de los órganos internos estaban presentes en los cuerpos, la presencia de mordeduras de naturaleza desconocida, no coincidían con ningún patrón conocido, y de 2 sustancias particularmente peligrosas. Una fuerte neurotoxina y una forma exótica de secreción con propiedades similares a componentes ácidos. Más tarde, se encontrarían los cadáveres de censurado, toros, censurado, miembros del staff de limpieza y un veterinario en la plaza de toros de censurado, en la zona sur de la ciudad de censurado. Nuevamente, el personal de la fundación se apresuró a borrar todo registro del incidente. El administrador del sitio Biscay 04 solicitó la intervención del destacamento móvil Alfa 25, los guardaparques, que se daría a la tarea de localizar y asegurar al responsable de los asesinatos. No se volvieron a dar incidentes con bajas, sin embargo la búsqueda fue continuada y tomada como prioridad por las autoridades del sitio Biscay 04, bajo las órdenes del Consejo 5. Una semana después, se registró una llamada de emergencias realizada desde el sector censurado, al noroeste de la ciudad, informando de una extraña criatura cánida que había violentado el perímetro del centro comercial censurado. El destacamento móvil Alfa 25 se presentó de inmediato en la escena y lograron capturar a la criatura, la cual fue llevada al sitio Biscay 04 bajo la actuación de fuertes sedantes, donde fue etiquetada como SCP-S-023. Apéndice 1. Reproducción primaria. Durante una de las últimas autopsias que pudieron hacerse a SCP-S-023-2, un investigador desafortunadamente tenía una brecha en su traje para riesgo biológico. Un incidente con el escalpelo resultó en el contacto de los fluidos de SCP-S-023-2 y la sangre del investigador. Fue puesto en cuarentena de máxima seguridad y se prepararon sanciones administrativas contra su persona. Sin embargo, pocas horas después empezó a manifestar síntomas exóticos y su morfología se encontraba en un cambio radical, descrito por el sujeto como extremadamente doloroso. Se mantuvo observación, y a las censurado horas de cuarentena, el sujeto empezó a manifestar características muy similares a SCP-S-023. Se le dio por muerto y se terminó al espécimen, que resultó ser una forma medianamente gestada de SCP-S-023, siendo también de género femenino y con los fluidos encontrados en dicho SCP. Se ordenó la eliminación del cadáver de SCP-S-023-2. Aprobado con unanimidad por el Consejo 5. Apéndice 2. Reproducción secundaria. Estudios realizados a los cadáveres encontrados en la plaza de toros, a cadáveres de personal de clase D y otras bajas causadas por los ataques de SCP-S-023 han determinado que una vez durante su período predatorio, SCP-S-023 depositará un aproximado de censurado huevos en los cadáveres, usándolos como una bolsa protectora para su gestación.
Cada huevo contiene una criatura descendiente de SCP-023, SCP-S-023-3, con las mismas propiedades y características y con la capacidad de poner huevos. El período de gestación es peligrosamente rápido, habiéndose observado gestaciones completas en un plazo menor a 24 horas. Por esta razón, SCP-S-023 debe ser cuidadosamente monitoreado durante su período predatorio y debe de removerse cualquier cadáver portador tan pronto como sea posible. Recientes estudios a las instancias de SCP-S-023-3 han demostrado que las criaturas en general poseen caracteres sexuales primarios tanto masculinos como femeninos, siendo capaces de autofecundar sus células sexuales, dando origen a más individuos sin la necesidad de otro espécimen de intervenir. Sin embargo, los limitados estudios que se han podido hacer a SCP-S-023 no parecen mostrar la misma característica que su descendencia. De hecho, pudo extraerse lo que se creen son gametos masculinos exóticos dentro de su torrente sanguíneo. Se desconoce cómo sobreviven estos organismos en ese ambiente o cómo llegan a fecundar los gametos femeninos de SCP-S-023. Se ha comprobado que las instancias de SCP-S-023-2, a diferencia de SCP-S-023, son frágiles en comparación con su progenitora, pues descargas de armas de fuego son suficientes para terminar a un individuo. Durante sus etapas iniciales de vida se muestran colaborativos, pero a medida que transcurre el tiempo se vuelven independientes, competitivos e incluso violentos entre su propia raza. Sin embargo, un grupo puede representar una grave amenaza. Proyecciones y escenarios simulados han dado como resultado de una brecha prolongada de contención de SCP-S-023, SCP-S-023-2 o ambas en conjunto, escenarios de gran peligrosidad como la pérdida de incalculables vidas civiles en la región central de Venezuela, la destrucción del país por métodos nucleares para la contención de la amenaza, esta opción resultando especialmente peligrosa considerando la presencia de entidades como SCP-S-027, y en los peores casos, brecha total de contención, resultando en escenarios del fin del mundo CKOVK. Otros datos relevantes. Entrevista con el jefe del destacamento móvil Alfa 25 tras labores de recuperación. Otros datos relevantes. Clasificado nivel 4. Fecha. 25 censurado, de 1999. Lugar. Sala de entrevistas del sitio Biscay, 04. Entrevistadora. Doctora Santana. Entrevistado. Coronel, censurado. Doctora Santana. Bien, coronel, comience a partir de la recepción de la llamada de emergencias. Coronel, censurado. Vale. Control recibió una llamada al servicio de emergencias local. Era un guardia de seguridad de centro comercial que se había encontrado con más de lo que podía manejar. Doctora Santana. Por favor, coronel, conserve su protocolo y limítese a dar respuestas concretas. Coronel, censurado. Está bien, doctora, disculpe. La misión era sencilla. 3 equipos en el suelo y 2 de reserva, uno esperando en los techos con rifles de distancia y el otro con el ECT. Sellamos las entradas y cubrimos todos los flancos, esta cosa no se iba a escapar. Doctora Santana. ¿Encontraron marcas territoriales? ¿Alguna amenaza? Coronel, censurado. Negativo. Estábamos solos en ese lugar, nunca nos hubiéramos imaginado que nos encontraríamos con esa cosa. Doctora Santana. ¿Dónde encontraron al espécimen? Coronel, censurado. Le encontramos merodeando en una tienda pequeña de artículos vintage. Parecía haber establecido un nido temporal, estaba escondido en un rincón de la tienda, el lugar hecho un desastre. Doctora Santana. ¿Cuánto le tomó notar su presencia? ¿Cómo reaccionó ella al tenerlos de frente? Coronel, censurado. Creo que no nos había notado hasta que le teníamos las luces en él. Hace una pausa rostro. De cualquier manera, no se alegró de vernos. Tan pronto Rodríguez se acercó a la puerta de la tienda, la cosa le saltó en la cara. Hace una pausa. Espere, doctora, ¿cómo sabe que es una ella? Si la acabamos de traer. Doctora Santana. Fue entonces cuando abrieron fuego según el registro de misión. ¿Cómo reaccionó ella a su agresión?
Coronel, censurado. Oiga. Responda a mi pregunta. Doctora Santana. ¿Se nota irritación en su voz? ¿Cómo reaccionó ella a su agresión? Coronel, censurado. Responda a la censurado pregunta. ¿Sabe con quién está tratando? Es una orden. Doctora Santana. Usted no da las órdenes aquí, está bajo interrogatorio según el protocolo de post-contención inicial. Yo hago las preguntas, yo doy las órdenes. Ahora responda. Coronel, censurado. De la misma manera que cualquiera reaccionaría si tuvieras a 7 hombres vaciando los cargadores de rifles de asalto contra tu censurado. La cosa salió disparada del lugar, no había visto algo moverse con tanta rapidez sin abrir una brecha espacio-dimensional. Ríe. Doctora Santana. ¿Cómo lograron neutralizarla? Coronel, censurado. Parece que no le gusta el sonido de las armas, las detonaciones le dejaron bastante desorientado, casi parecía asustado. Continuamos disparando, pero a pesar de que se podía observar el daño, realmente no parecía afectarle. Uno de nuestros francotiradores disparó uno de los tumbarumba y se desplomó. La metimos al ECT y el resto usted lo conoce mejor que yo. Doctora Santana. Susurrando, pobre chica y... Coronel, censurado. ¿Qué dijo? Doctora Santana. Nada. Gracias por su tiempo, coronel. Ha hecho un estupendo trabajo. No se preocupe, Lucky no volverá a molestarla. Nota. 2 días después, tras completar todos los protocolos de contención que requieren del personal del DM, encargado de la contención inicial, el coronel, censurado, presentó una queja formal contra la doctora Santana, pidiendo su remoción de la investigación de SCP-S-023, alegando un evidente pero inexplicable apego emocional hacia SCP-S-023. Petición rechazada y castigada con sanciones administrativas clase 2 con decoración otorgada al coronel y nominación al cuerpo operativo del Comité de Ética. Incidente SCP-S-023-A. Aplicación del protocolo Charlie 8. Clasificado nivel 4. El 22D, censurado, de 1999, la celda de contención de SCP-S-023 datos borrados dejando a SCP-S-023 libre durante su periodo predatorio dentro de las instalaciones del sitio Biscay 04, causando un total de, censurado, bajas en el personal de la Fundación y la brecha de contención de SCP-S, censurado, SCP-S, censurado, y SCP-S, censurado. Protocolos de contención en caso de brecha masiva fueron activados, sellando todo acceso al sitio Biscay 04 y dando al personal presente como perdido. Antes de activar el protocolo de disposición de sitios en riesgo, y debido al desconocimiento de la gravedad de la brecha, pues se había perdido el contacto con el sitio Biscay 04, considerando una posible brecha total que liberaría diversos entes SCP clase Euclido superior en una de las áreas más densamente pobladas de la región, el Consejo 5 llamó al destacamento móvil nivel 5 requerido, quienes lograron reactivar el sitio y recontener a todos los SCP, incluyendo a SCP-023, en menos de 48 horas. Se mantuvo bajo vigilancia constante a SCP-023 y se le conservó fuertemente sedado y aislado. Tomando en cuenta las características de su brecha, y las implicaciones de sus ahora mejor comprendidas características anómalas, se construyó una celda de contención única aislada por diversos mecanismos de seguridad del resto del sitio Biscay 04, ubicada a varios cientos de metros bajo los niveles principales del sitio, impidiendo cualquier contacto con el sitio o el mundo exterior. Los procedimientos de contención expuestos al principio de este documento, eran los vigentes para esa fecha. Tras varios meses de observación de su conducta, se determinó que SCP-S-023 padecía de un período predatorio de alrededor de 5 a 8 días en los cuales se comporta de manera extremadamente hostil. La neurotoxina y el ácido parecen solo formarse durante este periodo, y la secreción ácida puede ser expulsada a voluntad. El desgaste de la sala de contención era evidente, quedando solo unos 9 centímetros del blindaje de titanio en el suelo en un punto dado de la habitación.
Se retiró a SCP-023 de la sala y se le aplicaron medidas de contención similares a las usadas en su recontención. Se reparó la sala y se volvió a introducir SCP-023. Desafortunadamente, los sujetos de clase D encargados de su traslado dentro de la instalación fueron atacados por la criatura, usando su modus operandi acostumbrado. Se observó que el espécimen solo aplicó el ácido en una de sus víctimas, terminando al resto mediante el veneno. Se pudo notar que las secreciones el día del incidente se detuvieron, no volviendo a presentarse hasta el día siguiente, cuando la criatura utilizó la secreción para deshacer los órganos internos de uno de los cadáveres y repitiendo la operación.